acuerda qué pasó cuando Jesús fue a Nazaret? Nazaret era su pueblo, ¿no? Donde había crecido básicamente. Fue rechazado básicamente, ¿no? Y la palabra dice que en Nazaret Jesús no pudo hacer muchos milagros. Pero en otros pueblos sí, hizo un montón de milagros. Y en Nazaret no. ¿Cuál fue la diferencia entre Nazaret y los demás pueblos? Las personas no creían en él, esa fue la diferencia. O sea, la diferencia, digo, ¿a qué voy con esto? La diferencia a veces no está en Dios. No es Dios el que discrimina, a vos voy a hacerte el milagro y a vos no. Así porque sí, ¿no? Como columna A, columna B, y va poniendo a cada uno. A veces lo que determina el obrar de Dios es nuestra fe. Estuve toda la semana meditando en eso, ¿no? Va a ser conforme creíste. Va a ser conforme creíste. Así que espero que hoy podamos sembrar en esa fe, que pueda estar fortalecida y que podamos tener esa expectativa de que Dios lo va a hacer. No importa cómo, ¿no? Como cantamos recién en la canción, no importa cómo lo va a hacer, pero creer que lo va a hacer y que lo está haciendo. Porque a veces obra en lo invisible Dios, ¿no? Nosotros a veces vemos el resultado después de un año entero de un proceso tal vez, y se los digo porque hace 2 días tuvimos esa experiencia con Sofi, así que tengamos esa expectativa y esa fe de que Dios está escuchando nuestra oración, de que tu oración no está cayendo en un saco vacío y que así como entró salió y no pasó nada. Vamos a despejar eso de nuestra vida, eso no es cierto. ¿Sí? Vamos a intentar renovar eso hoy, amén. Bueno, igual el mensaje no tenía que ver tanto con esto, así que vamos a pasar al mensaje de hoy que tiene como título La sabiduría del servicio. Y bueno, venimos hablando del servicio como tema, ¿no? Todos los mensajes de los jueves están siguiendo esta temática y creo que hemos hecho bastante enfoque en aquel servicio que nosotros fuimos llamados a dar adentro de la iglesia y en el contexto de la iglesia, pero nosotros sabemos que el servicio a Dios no se trata de algo religioso y que es en estas 4 paredes y nada más, sino que se trata de compartir con otros. Que cuando hablamos de servir, estamos hablando de servir a Dios, pero sirviendo al prójimo. ¿Sí? Nosotros servimos a Dios sirviendo a las personas, por eso los 2 primeros mandamientos tienen que ver con esas 2 cosas, amar a Dios y amar al semejante, ¿no? Así que hoy quiero compartir 3 cosas con ustedes. Lo primero que vamos a hablar es un poco sobre las excusas que nosotros ponemos al respecto. Siempre está lindo empezar así, nuestras excusas, vamos a arrancar así. En segundo lugar vamos a ver un poco la realidad del perdido. Y por último, vamos a hablar de la sabiduría del servicio. ¿Qué quiere decir eso? Pero bueno, vamos a empezar hablando de nuestras excusas. Y quiero sugerirles 2 que creo que son las más comunes. Yo también me incluyo acá, digo, lo primero que voy a decir, porque si no van a pensar, este está ahí arriba y apunta con el dedo. Esto es para todos, ¿sí? Esto es para todos. La palabra del Señor es para todos, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son estas 2 excusas que nos afectan a la hora de servir a otros? La primera creo que es, yo no tengo la capacidad. Esa es la primera excusa que a veces nosotros ponemos. Yo no tengo la capacidad para hacer eso. Vamos a ver qué dice Éxodo 4, 10. ¿Quién está hablando acá? En Éxodo. Moisés. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Objetar que es como que Dios le dijo, Moisés, quiero que hagas esto, y Moisés dijo, no. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. Perdón, volví un segundo al anterior. Es un re discurso el que se mandó Moisés acá. Es un re argumento. Porque fíjate, Señor, como que yo imagino que lo sienta el Señor, bueno, Señor, mira, esta es un poco la razón por la que yo no lo voy a hacer. Porque esto no es de ahora, viene de antes.
como queriendo explicárselo, ¿no? A Dios para que Dios entienda por qué Moisés no lo puede hacer. Ahora sí, bueno, versículo 11. ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Y quién le puso la boca al hombre?, le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? 12. Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Este relato sigue un par de versículos más, no los vamos a ver todos, pero no termina bien en el sentido, o sea, Moisés acepta finalmente el llamado y la comisión, pero esta excusa es como que la mantiene. Dice, pero yo no quiero ser el que hable porque yo no tengo la capacidad para hacerlo. Y el Señor, cada vez que Moisés le ponía ese pretexto, el Señor le decía, no, pero yo te voy a ayudar. Y Moisés decía, no, pero igual no lo puedo hacer. Y el Señor una vez más le decía, no, pero yo te ayudo. Bueno, termina como termina y Moisés no se pudo sacar de encima esa idea de que él no era capaz de hacerlo. Si bien obviamente que después el llamado lo siguió, lo obedeció y terminó bien, vamos a decirlo, pero sí tuvo ese conflicto de que él creía que no era capaz de hacerlo. Ayer Sofi me mostró una frase de un pastor que decía, Dios te va a sacar de tu comodidad, no de tu competencia. O sea, cuando Dios te manda a hacer algo, Dios te va a capacitar para hacerlo. Dios no te va a mandar a hacer algo a propósito que vos no estás en condiciones de hacer. Y aún si lo hiciera, va a ser solamente para demostrarte que Él lo puede hacer a través tuyo, seas quien seas. No importa nuestra capacidad natural, si el Señor nos manda a hacer algo, Él nos va a capacitar para hacerlo. Muchas veces lo que a nosotros nos cuesta es salir de nuestra comodidad. Muchas veces directamente no estamos dispuestos a salir de nuestra comodidad. Yo creo que es un conflicto al que todos nos hemos enfrentado alguna vez. Alguno capaz me va a poner cara de súper santo y me va a decir, yo no, jamás. Pero creo que a la mayoría nos ha pasado. Y creo que, vamos a usar un poco el sentido común. Para obtener lo que sea en la vida hay que incomodarse. O sea, elijan ustedes la categoría que más les guste y díganme si no tienen que incomodarse para poder conseguirlo. Para conseguir el título de la universidad, ¿no te tenés que incomodar? Te tenés que incomodar un montonazo. Para que te vaya bien en el trabajo, ¿no te tenés que incomodar? Te tenés que incomodar. Te tenés que incomodar para ir al gimnasio. Te tenés que incomodar para comer sano. ¿Por qué me miran a mí? Sí, hay que incomodarse. Hay personas que me miran. Te tenés que incomodar. Esa es la realidad de la vida. Si nosotros queremos algo, nos tenemos que incomodar. Y la realidad de la vida no va a cambiar. A veces nosotros queremos como que inconscientemente, ojalá la realidad de la vida cambiara y fuera más cómoda. Pero la realidad de la vida no va a cambiar. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros. No podemos pasarnos la vida exigiéndole que todo alrededor mío cambie para que se acomode a mí. No, vos tenés que cambiar. Vos tenés que crecer. Vengo meditando estos últimos meses en que el Señor nos hace pasar por procesos de transformación y muchas veces nosotros lo resistimos porque no queremos abandonar las cosas que nos hemos acomodado alrededor nuestro. Para mí está ordenado así como está, no me toques esto que a mí me encanta. Esta es mi estructura, que yo ya me la armé, estoy bárbaro acá. Y si el Señor quiere llevarte a un proceso de transformación, o llevarnos, mejor dicho, porque como les digo, me incluyo a mí mismo en esto. Si el Señor nos quiere llevar por un proceso de transformación, muchas veces eso va a implicar incomodidad. Y lo que concretamente yo vengo meditando en estos últimos meses es esto. Tenemos que dejarnos transformar. Tenemos que entregarnos al proceso de transformación. Dejate cambiar. Yo soy así. Y cambia. Deja que Dios te cambie. Dejate ser transformado. ¿Por qué tenés que seguir siendo la misma persona? Tal vez a veces es como que tenemos miedo de perdernos, no sé por qué pasa, pero sé que pasa, nos cuesta un montón. Pero tenemos que intentar ser un poco más dóciles en ese proceso y decir, Señor, ser muy sincero, ¿no? Ser así brutalmente honesto con Dios. Me cuesta un montón cambiar.
transformar, dejar mi comodidad, me cuesta un montón. Pero lo quiero hacer, Señor. Lo quiero hacer. Y vamos a pasar a ser como el hijo que al principio le dice que no al Señor, pero que después va. Yo me siento súper identificado con ese. No. Ay, bueno, está bien, lo voy a hacer. Está bien, obedezco, Señor. Si queremos hacer la obra del Señor, no vamos a tener que incomodar, no queda otra. Es así. Excusa número 2. Yo no tengo tiempo. No tengo tiempo para esto. Mateo 22, 1, 6. Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo: el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. ¿Te saltaste uno? Sí. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó: digan a los invitados... No hay problema. 4. Ahí va. Digan a los invitados que ya he preparado mi comida, ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron. ¿A qué se fueron a hacer? A hacer lo suyo se fueron. No tengo tiempo para las cosas de Dios porque estoy muy ocupado en mis cosas. Y el versículo 6. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Así de aferrados a veces estamos nosotros a lo nuestro. No me lo saques porque te mato. Digo, estas cosas muchas veces pasan en nuestro corazón, no es que literalmente, ¿no? Muchas veces son actitudes que tenemos en lo profundo de nuestro corazón. No tengo tiempo. ¿Pero por qué no tengo tiempo? Ay, porque estoy haciendo otra cosa. Estoy ocupado, estoy trabajando. Pero la realidad es que nuestro trabajo es nuestra plataforma, es nuestra área de servicio. No se trata acá de, entonces voy a renunciar a mi trabajo y voy a venir a la iglesia. O sea, eso nosotros naturalmente pensamos así, ¿no? Esa es nuestra solución natural. Pero no. Es medio como Nicodemo, ¿no? Para nacer de nuevo, entonces tengo que entrar de vuelta al vientre de la madre. Razonamos todo así, naturalmente. No se trata tanto de eso, sino de cambiar el enfoque. Porque en mi caso personal, yo me convertí en el contexto de una persona que estaba trabajando. Gustavo el pastor, cuando me predicaba a mí, él estaba trabajando. No se trata de una cosa o la otra, y sí o sí tengo que elegir. Se trata de despertarme en el momento en el que yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, a lo que Dios quiere hacer a través mío. Y no decir en mi corazón, estoy tan preocupado por mis cosas que no tengo tiempo para ocuparme de la necesidad de los que están al lado mío. Yo creo que todos los que estamos acá somos el fruto del servicio de un hermano que alguna vez nos compartió una palabra. Es así, o sea, no hay otro camino. Que alguien que nos predicó, alguien que nos invitó y que nos dedicó ese tiempo para predicarnos. Y nosotros tenemos la necesidad y tenemos el mandato de dar. O sea, no es una sugerencia. Es un mandato que o nosotros decidimos obedecerlo o no obedecerlo. Eso, digo, es importante tenerlo claro, porque así se presenta en la palabra, ¿no? Si no, yo voy a vivir mi vida viviendo algo que no es. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay acá hoy? Pueden levantar la mano si quieren. Perfecto. Bueno, entonces este versículo es para ustedes. Mateo 10:8. Esto es lo que Jesús le dijo a sus discípulos: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Otra versión de la Biblia dice: recibiste de gracia, da de gracia. Me encanta ese versículo. Pero se fijan que primero recibimos nosotros. O sea, Dios no nos está pidiendo que demos algo que antes no lo hayamos recibido, en otras palabras. ¿Por qué vayamos nosotros a liberar a otros? Porque otros ya vinieron antes a liberarnos a nosotros. Es el ritmo del reino de los cielos, ¿no? Así se extiende
el reino uno por uno. Esa es parte de la visión de la iglesia, es nuestro trabajo, ¿no? Somos los ministros del nuevo pacto y fuimos llamados a ser los embajadores de Jesús en esta tierra, ¿no? Somos la sal, somos la luz de este mundo. Bueno, en segundo lugar les dije que quería que habláramos un poco sobre la realidad del que está perdido, que creo que todos la tenemos presente, pero tal vez no la tenemos tan presente como deberíamos. Y no sé si a ustedes les ha pasado una vez de pensar, de mirar su vida, a un buen día, una buena tarde así de reflexión y cuántos problemas que tengo en mi vida. Y empezamos a hacer una nota mental de todos los problemas que tenemos. El primer problema que tengo es este. No sé, no tengo plata. El segundo problema, no tengo pareja. El tercer problema, no puedo irme de vacaciones. Y hacemos toda la lista mental de los problemas que tenemos. Y cada una de esos ítems tiene otro subítem. Y además esto, y esto, y esto. Toda una hoja de quejas, ¿no? Todos nuestros problemas. Y al Señor se lo damos en lujo de detalles. Inciso primero. Yo creo que hay problemas en nuestra vida que nos parecen problemas en la medida que elegimos enfocarnos en ellos. Porque cuando nos enfocamos en los problemas de los demás, nuestros problemas no nos parecen tan graves. Y siguen siendo los mismos problemas. ¿Qué es lo que cambia? El enfoque. No cambia otra cosa, el problema sigue estando. Hoy escuchaba una entrevista que le hicieron a una persona que era piloto de avión y que era referee también, y que tuvo una operación quirúrgica y cuando lo estaban intubando le afectaron las cuerdas vocales y cuando salió de la cirugía se dio cuenta que no podía hablar. Era un padre separado, tenía una hija, era el único que proveía en la casa. Referee no puede ser si no puede hablar, piloto tampoco. 6 meses estuvo sin poder hablar, sin poder ni siquiera suspirar. ¿Se imaginan 6 meses sin poder hablar? Yo no me imagino un mes sin poder hablar, ni un día creo sin poder hablar. Acá hay algunos que nos gusta hablar mucho, entonces nos cuesta un montón imaginarnos esa realidad. Y esto le pasó a esta persona. Tuvo que volver a empezar, ir al médico constantemente, hacer ejercicios y rehabilitación. Yo si me pongo a pensar en eso digo, ¿qué problema tengo yo? Nosotros en Argentina no la estamos pasando tan bien. La gente en Ucrania la está pasando peor. No es olvidarse que tenemos problemas, pero es cambiar un poco, tal vez, el enfoque. Y yo creo que parte de ese error tiene que ver con que nosotros interpretamos la realidad de los demás de una forma que no es tan realista. A veces pareciera que la vida de algunos inconversos está mejor que la nuestra cuando nos comparamos. Che, ese tiene un auto más lindo. Che, y ese se fue a Europa, se fue de viaje a Europa. Parece que está, ¿cómo puede ser? Está hasta mejor que nosotros. Pero ¿cuál es la realidad interna de sus vidas? ¿A dónde termina ese camino por el que están yendo? Y fíjense ustedes que David tenía este conflicto muy parecido al que nosotros tenemos muchas veces, esta pelea. Salmo 73, 2. Creo que David la pone en palabras así muy bien este conflicto. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema. Está interpretando la realidad de los que están, ¿no?, alrededor de lo que estamos hablando. Ellos no tienen ningún problema. Su cuerpo está fuerte y saludable. A mí me duele todo, me duele la espalda, tengo que ir al médico. Libres están de los afanes de todos. No les afectan los infortunios humanos. No están ni donde está la crisis en Ucrania, no están acá con la inflación, están ahí en un lugar a donde nada los toca. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Lo muestran así enfrente de todos. 7. Están que revientan de malicia y hasta se le ven sus malas intenciones. Estaba re enojado David. 16, sí, saltamos al...
O sea, imagínense, del 8 al 15 sigue, ¿no? Pero bueno, ya tienen una idea de cuál es la pelea acá de David. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Estaba tratando de entender por qué el que hace el mal prospera y el que hace el bien muchas veces no. Y se estaba rompiendo la cabeza David porque no puede ser. ¿Cómo puede ser que el malo prospere? Le estaba resultando una tarea muy difícil porque evidentemente a los ojos de David esto es una injusticia. No puede ser que a los que hacen el mal les vaya bien. Yo quiero que hagamos un experimento juntos. Vamos a irnos de viaje, un viaje mental, porque está caro irse de viaje posta. Vamos a hacer un viaje en nuestra mente, pero les pido que me acompañen en este viaje, ¿sí? El experimento no funciona si no me acompañan. ¿Me van a acompañar? Bueno, gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos a usar un poco nuestra imaginación. Y vamos a imaginar que tenemos una vida que es re diferente a la vida que... Porque concluimos que tenemos una vida llena de problemas, ¿no? Entonces vamos a sacar todos esos problemas de nuestra vida. Esa lista que vos te hiciste ahí, no está más esa lista. O sea, vos entrás a tu cuenta, millones. Espectacular. La de pesos y la de dólares, todo lleno. Tenemos tanto dinero que solamente trabajaríamos si tuviéramos ganas de trabajar. Hoy no tengo ganas de trabajar, no hay problema, no trabajo. Eso, ahora que vuelve el invierno, a las 6 de la mañana cuando hay que levantarse para ir a trabajar, alguno que va en bici o caminando a la parada del colectivo, así dormido, nunca más. Te podés quedar en tu casa, café con leche, tranqui. Planificaríamos un viaje y lo único que tendríamos para discutir es a qué hora sale el jet privado. Bomba. Imaginemos que toda esa vida, con todo ese dinero y toda esa falta de preocupaciones, encima tuviéramos una salud impecable. No tenés alergia, no tenés migraña, no te duele la espalda, ningún problema. Toda una vida sin enfermarte, hasta que tenés 70, 80, 100, 110, impecable. La mente, impecable, todo espectacular. Comés todo lo que querés, no engordás. Una vida a donde sos famoso, pero nunca hay ningún escándalo y nunca perdés esa fama. No estás deprimido, la pasás bárbaro. Y días de esto. Una fiesta tras de otra, te vas a tu mansión acá en, no sé, en Nordelta, después te vas al departamento en Miami y después te vas a tu mansión en Francia, no sé, donde ustedes quieran, donde más les guste. Ya que estamos imaginando, podemos imaginar lo que más nos guste. Una vida de placeres inimaginables y años y años y años de disfrutar, hora tras hora tras hora, día tras día tras día. Y después un día nos morimos y pasamos nuestro primer día en el infierno. Nuestra primera hora en el infierno, nuestro segundo día, nuestra primera semana, 10 años, 50, 100, 110, 120, ya pasamos toda esa línea de años que disfrutamos tanto en la tierra. 200, 500, 1000 años en el infierno y más, y más, y más. Y no tiene fin. ¿En qué punto la persona que vivió toda esa vida de bienestar piensa y dice, no valió la pena? No valió la pena haber disfrutado tanto, no valió la pena todo mi dinero, no valió la pena mi mansión, no valió la pena. Y en ese momento daría todo por cambiar su realidad para intercambiarla por cualquiera de nosotros. Y en un instante cambia totalmente nuestra perspectiva. Los últimos serán los primeros, los ricos van a ser pobres, los pobres van a ser... Esa es la realidad
espiritual que nosotros vivimos. Vamos a volver a David, porque como pasa en tantos salmos, David manifiesta con mucha honestidad que eso es algo que creo que hay que rescatar de David, porque David es como que no se guardaba nada, ¿no? Yo creo que a veces nosotros como que acumulamos en nuestro corazón un montón de angustia y rencor y resentimiento, pero está ahí como abajo, ¿no? Y tenemos nuestro devocional y oramos, pero es como que tiramos la semilla acá. ¿Qué pasa si yo tiro la semilla acá? Yo nunca planté nada en mi vida, pero digo, me puedo imaginar lo que va a pasar y lo que no va a pasar, ¿no? Supónganse los que, bueno, acá hay personas que saben del tema, yo tengo la mejor semilla, la mejor, y tiro un montón acá. ¿Qué va a pasar? Nada. No va a pasar absolutamente nada, porque esa tierra no está preparada para recibir nada. Y así nos pasa a nosotros a veces en nuestro corazón. La palabra de Dios es siempre buena, es siempre lista para bendecirnos, pero lo que hay adentro nuestro todavía no está preparado para recibirlo. Por eso está bueno tener esta actitud de David, de primero saquemos lo que hay en nuestro corazón. O sea, si yo estoy angustiado por algo, o tengo un problema, o lo que sea, Señor, y como David, 1, 2, 3, 4, 10, 20 versículos, todo lo que necesites para sacarte todo eso de encima. Y miren cuál es el cambio acá. ¿Qué es lo que hace la diferencia en la vida de David? Versículo 17. Vamos a ver un cambio bastante radical de perspectiva en la vida de David. ¿Se acuerdan que él lo único que veía es, todos son malvados y prosperan, y cómo puede ser? Versículo 17. No, 73. 73, capítulo 73, 17. ¿Cuándo cambió la perspectiva de David? Cuando entró al santuario. Yo vi toda esta realidad adelante mío, hasta que entré en el santuario de Dios. Y allí comprendí. Se estaba rompiendo el coco para entender cómo puede ser, hasta que fue a Dios y entendió. Y se le aclararon todas sus dudas, ¿no? Comprendí cuál es el destino de los malvados. 18. En verdad los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. 19. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. 20. Como quien despierta de un sueño, así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. No todo es lo que parece. No todo es lo que parece. No confiemos en en lo que ven nuestros ojos, digamos. A mi criterio esa persona está bien. Eso es una apariencia. Y en un instante va a ser transformado. En un instante. La vida pasa y todo eso que aparentemente es tan lindo se desvanece y no queda ningún recuerdo de eso. Se fuma como si fuera nada. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, entendamos la realidad del perdido. La realidad, no la apariencia, la realidad. La realidad. Los que se alejan de Dios van a ser destruidos. Los que abandonan a Dios van a morir una muerte eterna. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 9, y al principio de este año el Señor marcó mi vida con esta palabra de despertarnos a tener un sentido de urgencia. A ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles, 8, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús, y 9. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción
eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder, y este día está viniendo. Y en ese día nosotros vamos a tener descanso de todo lo que podamos haber sufrido en esta tierra, y los que están perdidos van a ser destruidos. Entonces creo que en este tiempo nos tenemos que despertar a vivir esa vida que Dios nos llama a vivir y que Dios nos manda a vivir, y a dejar de lado un poco tal vez nuestras ambiciones personales, ¿sí? Nuestras expectativas personales, y poder empezar a dar a Dios lo que es de Dios. Emily me dijo, ¿cuántos versículos hoy? Sí, tiene razón, Salmo 73 de vuelta, 27 a 28. Gracias por tu servicio. Perecerán los que se alejen de ti, tú destruyes a los que te son infieles. Y 28. Para mí, el bien es estar cerca de Dios. ¿Para qué? Para predicarle a otros. A esos que al principio de este capítulo David estaba diciendo, pero ¿cómo puede ser? ¿Pero cómo puede ser? Y termina diciendo, a eso les tengo que predicar. ¿Y cuál fue el punto de cambio de inflexión? Entró al santuario de Dios. Estaba fuera del santuario de Dios, y nada tiene sentido. Entró al santuario de Dios, cambio de perspectiva total. Está claro cuál es la llave que abre la puerta, me parece. Bien. Vemos con las noticias que están viniendo de todo lo que está pasando en Ucrania, cómo este mundo se despedaza totalmente a sí mismo por un par de barriles de petróleo, por un poco de gas. Se despedaza, o sea, está dispuesto, ¿no? Caiga quien caiga, muera quien muera, para obtener lo suyo propio, ¿no? Las naciones compiten entre sí, se matan, buscan su bienestar, su poder, su gloria, gastan millones para hacerlo. Y la invitación de Jesús en medio de todo esto es que nosotros podamos ponernos al servicio de Él, para marcar una diferencia ante todo eso. Había algo muy interesante de Jesús cuando caminaba en esta tierra, que es que Él decía que no tenía necesidad que nadie le explicara lo que había en el hombre, porque Jesús sabía lo que había en el hombre. Jesús sabe lo que hay en nosotros, y que fuera de Él no podemos hacer nada. Entonces, una nación hoy puede estar en el mejor lugar y mañana los invade Rusia y no está más en el mejor lugar. Así de rápido cambia la realidad de las cosas. Entonces, la sabiduría, y ahora vamos a hablar de la sabiduría del servicio, está en escuchar lo que Dios tiene para decir al respecto de todo esto y no confiar en nuestros propios criterios. Proverbios 11:30, y este es un poco el versículo que ancla este mensaje. No sé si es la versión que no es la que mejor lo explica, pero ¿se puede cambiar a la Reina Valera o no es tan instantáneo? ¡Qué servicio! Gracias. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Este fue el título de un mensaje también hace unos jueves atrás. Ganar almas es sabio. Y acá viene el punto de este mensaje. Si el que gana almas es sabio, y yo en este momento de mi vida no estoy ganando almas. Lo voy a decir de vuelta. Si el que gana almas es sabio, como dice este versículo, y yo, acá y ahora, no estoy ganando almas, ¿qué me falta? Sabiduría. Me falta sabiduría. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Qué dice Santiago de las personas que les falta sabiduría? ¿Qué tengo que hacer yo? Si me falta sabiduría, tengo que pedírsela a Dios. En realidad Santiago dice varias cosas sobre la sabiduría, y vamos a ver algunas de ellas. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas
con la humildad que le da su sabiduría. 14. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, y otra versión dice, en vez de rivalidades, dice ambiciones egoístas en el corazón. Dejen de presumir y de faltar a la verdad. 15. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. 16. Bueno, 16. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Algunas personas dicen que les cuesta levantarse temprano. No estoy mirando a nadie. No estoy mirando a nadie. A veces eso no quiere decir que te cuesta levantarte temprano, sino que te cuesta irte a dormir temprano la noche anterior. Algunos se ríen, yo no miro a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué te cuesta irte a dormir temprano? Y capaz estuviste todo el día trabajando, no tuviste el mejor día, tenías ganas de llegar a tu casa, relajarte, mirar una película, tomar un helado, querés distenderte un poco. Y yo digo que esto es un egoísmo sutil, no porque esté mal mirar una película, no está mal nada de eso, sino que en el fondo lo que estamos diciendo es: yo me lo merezco, este tiempo para mí. Yo me lo merezco, no quiero sacrificar este tiempo para mí, ¿no? Para irme a dormir temprano, para empezar el otro día temprano. Y se lo doy a modo de ejemplo porque la conclusión no es, dijo Lucio que no tengo que mirar películas a la noche cuando... No. El punto no es tampoco a qué hora nos vamos a dormir porque todos tenemos horarios distintos. O sea, si vos trabajás a la tarde o a la noche, o sea, no aplica. El punto es entender a dónde nace el desorden en nuestra vida. Si nosotros sentimos que nuestra vida está desordenada en alguna área, déjame decirte, o déjame que Santiago te diga, que tal vez es porque están habiendo ambiciones egoístas en vos. Nace de ahí el desorden. Y además de esto, Santiago también dice de la sabiduría, algo que dijeron por acá, Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la va a dar, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, lo que hablábamos al principio, ¿no? Pido, pero no tengo fe, no voy a recibir. Pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es bien directo Santiago. 8. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Está todo conectado acá, o sea, un área afecta a la otra, ¿no? Porque a veces uno piensa que mi problema es que soy desordenado. Capaz el problema no es que sos desordenado, capaz el problema es que sos egoísta. Y sos egoísta porque capaz no tenés fe. Hay toda una cadena acá, ¿no? Y fíjense que acá Santiago nos dice, tengo que darme cuenta que me falta sabiduría. Tengo que ser consciente de que me falta sabiduría, sino que más bien es una acción práctica. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que pedir. Tengo que pedir por sabiduría. Y también da el ejemplo de una persona que tiene su lealtad dividida. Un corazón dividido es una mente dividida y muchas veces nuestra ansiedad nace de ahí. Porque nosotros no tenemos la capacidad de enfocarnos en un montón de cosas al mismo tiempo. Los seres humanos somos súper limitados. Esa es la realidad. Si nos queremos enfocar en más de una cosa, no nos va a ir bien. Y muchas veces la ansiedad de nuestra vida nace porque tenemos nuestra mente dividida. Estoy la mitad acá y la mitad allá. Entonces soy inconstante. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Entonces tal vez si nosotros notamos esto, que la ansiedad está creciendo en nuestra vida, tal vez es como una señal de que estamos dividiendo nuestra atención entre Dios y el mundo. Y está bueno darse cuenta para, volver, ¿no?, a poner
la mirada en donde tenemos que ponerla. Hoy les hice un montón de preguntas. ¿Ya están? Quiero responder las preguntas. Creo que esta pregunta que les voy a hacer ahora es la más importante. ¿Sí? Desestimen las otras. No, pero esta es la que vale. No hace falta que me la contesten, la pueden contestar para ustedes mismos en su mente o en su corazón. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste sabiduría a Dios para ganar un alma? Bueno, se desanimaron a contestar, está bárbaro. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste sabiduría a Dios para ganar un alma? Daniel 12, 3. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Acá en Daniel vuelve a aparecer esta conexión entre la sabiduría y el guiar a otros a Dios. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia, ¿no? Los que tenés que ir a Dios, tenés que volverte a Dios, tenés que entregarte a Dios. Y una aclaración que es muy importante tenerla en cuenta es, esto no se trata de cuánto conocimiento vos tenés de la Biblia, porque dijimos con Santiago que la sabiduría no se trata de la sabiduría humana, sino de la sabiduría que viene de Dios, que obviamente va a usar la palabra, pero no como un conocimiento religioso. Esa no es la sabiduría que nosotros necesitamos, sino que es la sabiduría que viene de Dios. Por eso, si nos falta sabiduría, ¿a quién tenemos que pedírsela? A Dios. No nos manda a estudiar para conseguir sabiduría, nos manda a pedírsela al Señor y el Señor nos la va a dar. No tiene que ver con tu capacidad, no tiene que ver con si tenés tiempo o no tenés tiempo. Pedí a Dios con fe y lo vas a recibir. Y de repente se van a aparecer un montón de oportunidades que no estaban. Tal vez siempre estuvieron, pero estábamos, ¿no?, con nuestra atención dividida. Nosotros no tenemos la sabiduría en nosotros, pero el Señor es como que nos dio un cheque en blanco, ¿no? Y nos dijo, todas las veces que vos quieras, andá y depositalo y siempre va a haber fondos. Todas las veces que vos quieras. Y yo no voy nunca. Es como que me dan una pala para ir a la mina de oro más grande del mundo y yo voy una vez y no vuelvo nunca más. Todos los días voy a ir. Si me dan un acceso, ¿no?, así, sin límites, pues todo el tiempo voy a ir. Todo el tiempo voy a ir. Un predicador muy conocido que se llama Charles Spurgeon, que los que lo conocemos siempre nos gusta un montón, llamaba a esto la chequera del banco de la fe. Esto es la chequera del banco de la fe, que es el banco que nunca quiebra. Hay personas que dicen, yo no voy a meter mis ahorros en el banco, porque después te retienen, ¿no? te sacan, ¿no?, con los impuestos, quiebra el banco. El banco de la fe no quiebra nunca, porque depende de Dios. Y también lo que me gusta de este versículo de Daniel es que no es que nosotros servimos a Dios y es todo pérdida para nosotros, y es el martirio permanente y eterno. Hay una recompensa. Fíjense lo que dice Daniel, vamos a leerlo de vuelta, se los leo yo de acá. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Es algo, a mí al menos me transmite gozo eso. No es algo no triste, apagado. No es que uno se convierte en un mártir en medio de todo esto, sino que hay gozo cuando uno es usado por Dios para rescatar al perdido. Ese gozo que necesitamos en nuestra vida para renovarnos, que cuando viene, todos los problemas que eran tan importantes ayer, hoy, no, capaz ya no son tan importantes. Así que creo que un poco la conclusión de todo esto es poder tener la conciencia de si realmente sentimos que el Señor nos está llamando, ¿sí? Y creo que Dios te está llamando hoy, a vos y a vos y a vos. Porque lo dice la palabra de Él, no lo digo yo.
No le pongamos excusas al Espíritu Santo. No digamos en nuestro corazón, pero yo no, como Moisés, yo no sé hablar. Yo no sé hablar de Dios. No digas eso en tu corazón. Decíte a vos mismo, como David que le predicaba a su propia alma, el Señor me va a dar la capacidad de hablar. Cambia tu discurso. Cambia tu discurso. Yo sí puedo hablarle a otros de Dios. El Señor sí me da la capacidad. Y te desafío a que lo confieses en voz alta. Como una especie de rebeldía, pero en el buen sentido, de rebelarte contra todas esas voces que te dicen que no podés. No, eso es una mentira. Es un dardo de fuego del enemigo que quiere limitar lo que Dios quiere hacer a través tuyo. Sí tenemos la capacidad, porque fuimos capacitados por Dios. Tal vez vamos a tener que salir un poco de nuestra comodidad, pero lo podemos hacer. Lo podemos hacer. El Señor nos va a dar la sabiduría para encontrar el tiempo para hacerlo en nuestro día a día, que tal vez es muy ajetreado, pero el Señor acomoda las cosas. El Señor acomoda las cosas. Tengamos presente cuál es la realidad del perdido. Cada vez que seamos tentados a ver la realidad de otro y decir, ay, pero este está tan bien. No consideremos eso en nuestra vida, porque nos lleva a no ver justamente la realidad interna de esa persona y de cuál es el destino de los que están sin Dios, por más que se vivan toda una vida entera que pareciera que la están pasando re bien, porque sabemos cuál es el destino de ellos. Y por último, pidamos sabiduría para ganar almas. Y si tienen que quedarse con algo de todo lo que les vengo diciendo, quédense con eso. Pidamos sabiduría a Dios para ganar almas. No es algo de lo que yo necesito entender y estar consciente. Entendí que tengo que pedir. Pidamos. Hagámoslo. Activemos eso en nosotros. Creo que puede hacer una gran diferencia en nuestra vida. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Y si hoy Dios habla